Bueno, pues yo soy Enrique Cerrillo. Cuando consiga darle al botón, soy investigador del CSIC, aunque he pasado por muchas universidades y ahí está un poco el jaleo. Los investigadores en España ya saben que somos pues, esa gente precaria que va como nómada de un sitio a otro, mendigando un sueldo casi, lamentablemente, y yo soy uno de esos. Entonces, bueno, ahora ya no me puedo quejar. Y en uno de esos intervalos, pues he sido profesor de universidad también. Yo estoy muy agradecido a Ana y a Belén por haberme invitado a participar en estas jornadas por una cuestión, porque yo le debo mucho a Alcántara. Cuando yo era estudiante, hace ya unos años, hace más de 2 décadas, vine a excavar precisamente una excavación en Alcántara. Y de ahí me llevé varias cosas de Alcántara. La primera es que conocí a mi mujer aquí en Alcántara, y la segunda es que aprendí que si algo quería dedicarme a lo largo de estos años, iba a ser investigar la prehistoria. Ya por mi fallido currículum ya saben que no ha sido un proceso fácil, pero por lo menos ahora tengo la satisfacción un poco de, nunca lo podré devolver lo suficiente, de alguna forma al venir aquí contarles pues cómo después de 20 y tantos años todo ese proceso que se inició aquí ha tenido algún resultado. Y lo digo a alguno porque los científicos somos personas bastante decepcionantes. Solamente contamos alcanzar que no sabemos la verdad absoluta de las cosas. Pero en fin, ese es el tema más filosófico del que no quiero hablarles hoy. Yo lo que vengo a hablarles aquí hoy son de esas 3 cuestiones básicas. Cómo la agricultura prehistórica transformó nuestra manera de ver el territorio. Lo transformamos a tal punto que la primera capa, por así decirlo, que de los paisajes europeos es precisamente el surgimiento de la agricultura. El surgimiento de la agricultura trajo consigo, como trataré de demostrarles, una nueva manera de ver el territorio común a toda, en ciertos rasgos básicos, sin entrar en muchas profundidades, común a toda Europa occidental. Y luego, pues, contarles un poco en lo que he venido trabajando estos últimos años, que es en algo un tipo de trabajo muy relacionado con la crisis que hemos vivido, que es pues, la arqueología digital. Es un tipo de trabajo que es barato porque no implica hacer una excavación, que como saben es lo más caro para un arqueólogo, o sea, para cualquier intervención arqueológica, realizar una excavación. Y lo que hemos estado trabajando en estos últimos años pues es en líneas de trabajo que son, como nosotros denominamos, no invasivas, que no implican una destrucción, la excavación es destructiva del sitio arqueológico. Y luego, si me da tiempo, que creo que no, porque soy una persona que tiene bastante rollo, por eso córtame, ahí sí que te dejo que me cortes, de las oportunidades que la información digital puede tener en arqueología y de, bueno, pues una serie de iniciativas que estamos planteando en las que igual pues, se podrían integrar no solamente las cuestiones de prehistoria, que son a lo que yo me dedico, sino también a cuestiones algo más recientes. Cuando digo algo más recientes, para un prehistoriador me estoy refiriendo, y sin ser despectivo, a la arqueología romana, arqueología medieval, etc. Para mí, como yo veo el patrimonio arqueológico, antes de empezar a entrar en cuestiones de más profundidad en relación con la tecnología digital, con ese tipo de arqueología digital del que vengo hablándoles, es un equilibrio entre el patrimonio arqueológico, las propias técnicas digitales y sobre todo la sociedad, que es la que tiene que ser la receptora de toda la investigación que venimos realizando en este sentido. Del tiempo que les voy a hablar, pues es un tiempo que a lo mejor, que si no están muy familiarizados con cuestiones de prehistoria, es muy difícil percibir. Voy a remontarme atrás a unos 7.500 años. Imaginen lo que es eso, hablar de 7.500 años ya parecen cifras astronómicas y no son nada si, por ejemplo, las comparamos con los datos que se manejan para las primeras ocupaciones que hay en Atapuerca. Sería como hablar, 7.500 años en esa escala de tiempo, sería como hablar de antes de ayer por la mañana prácticamente. Este tiempo del que les hablo ha cambiado muchísimo. Desde que yo les contaba que era estudiante y venía por aquí a excavar en Alcántara, si hubiera tenido que hacer un examen y hubiera contado lo que hoy sabemos sobre esta cronología, mis profesores probablemente me hubieran suspendido porque me hubieran tomado por loco. En 20 años esto ha cambiado de una manera totalmente transgresora, por decirlo de alguna forma. Hasta tal punto que es prácticamente
y reconocido de todo esto. El sitio donde nos estamos entrando últimamente en distintos proyectos de investigación que estamos desarrollando es precisamente la fachada occidental de la península ibérica y también en conexión con las áreas interiores. ¿Por qué ahí? Porque es una zona en la que, para el periodo del que les estoy hablando, hay miles y miles de yacimientos. Creo que tengo contabilizados solamente en esa zona más de 5.000 yacimientos prehistóricos, en una zona pues, que abarcaría desde el Portugal litoral, donde hemos desarrollado algún proyecto de investigación, hacia las zonas interiores de Extremadura. Tenemos en total unos 5.000 yacimientos arqueológicos. Es una zona también de mucho interés porque de alguna manera se encuentran representados todos los tipos de paisaje que hay en Europa del Sur, desde las áreas de estuario hasta las llanuras del Alentejo y de Extremadura, zonas montañosas, zonas de relieves y de ríos interiores, y esa es precisamente la zona en la que se elige, o sea, la zona en la que hace unos 7.500 años ya tenemos constancia de agricultura. He traído aquí solamente dos ejemplos, el de los Marruecos y el de Canaleja 1 y 2, que fueron sitios que nosotros excavamos, donde ya, por las fechas de carbono 14, sabemos que hace unos 7.500 años la gente que se movía en esos entornos practicaba la agricultura. Esto es un salto bastante importante porque hace apenas 20 años, que no son nada, que creíamos que la agricultura en estas zonas de la península ibérica era mucho más tardía. Se producía en torno a hace unos 5.000 años. Con lo cual, todo este tipo de excavaciones lo que vienen a demostrar es que la agricultura es tan antigua como en otras partes de la península ibérica. El proceso de introducción de la agricultura fue muy rápido y Extremadura, que siempre se había tenido como un área en la que no había cultivos de ningún tipo, en la que las condiciones del terreno no favorecían la práctica de la agricultura, pues hoy sabemos que realmente se produjo una práctica de la agricultura pues, de la misma intensidad que en otras partes de la península ibérica. Ahí tienen una serie de yacimientos de los sitios que tenemos registrados durante ese periodo del Neolítico en la península ibérica, probablemente sean muchos más. Y tenemos solamente la mínima parte que los arqueólogos, en nuestra incapacidad, que es mucha, somos capaces de ver. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? En este momento se establece una nueva relación con el territorio. La gente, las comunidades humanas que habitan esos territorios, sienten la necesidad de empezar a definir el territorio. ¿Cómo lo definen? Pues creando algunas construcciones, dejando elementos que perduren en el territorio, que sirvan de referente para algo tan importante como es la memoria colectiva. ¿Cómo lo fijan? Pues eligiendo menires. El menhir más grande de la península ibérica lo tenemos aquí al lado, sin menoscabo de otros menhires que hay en la zona, y es el de Meada, en Castelldevide, y precisamente tiene cronologías por carbono 14 de esa primera agricultura, de ese primer neolítico. Imaginen lo que es, sobre todo, un trabajo comunitario que implica alzar un bloque de 6,25 metros con la densidad que tiene el granito. Desde luego es un esfuerzo colectivo importante. Y lo interesante es que todo esto faltaba del otro lado de la raya, del otro lado de nuestra frontera. Y, como ya conocen, pues Alcántara precisamente tiene el menhir del Cabezo, que es una referencia que simplemente por tipología y por todo lo que empezamos a conocer del otro lado de la raya, del otro lado de Portugal, podemos perfectamente incluirlo, aunque con muchas reservas. Ya les digo que los científicos muchas veces no tenemos certezas en ese primer tramo del Neolítico. Es interesante que ese proceso no acaba ahí y que estos primeros menhires que empiezan a sembrar todo el territorio del occidente de la península ibérica, de Huelva, de Badajoz, de Cáceres, del Alentejo, del Algarve, sobre todo, también evoluciona, no me gusta la palabra evoluciona, pero lo entenderán mejor, hacia otro tipo de arquitectura que son los megalitos, los dólmenes. Y como no, estamos en una zona dolménica de primer orden, sobre todo por Valencia de Alcántara, donde tenemos uno de los conjuntos más importantes de España en cuanto al número de dólmenes y a calidad. Nosotros nos hemos dedicado en los últimos años también a excavar en otros sitios que no tenían tanta tradición dolménica, o por lo menos no tenían tanta densidad de monumentos como los de esa zona de Valencia de Alcántara y de Alcántara. En Garrobilla de Alconetas, que no deja de ser el pueblo de al lado, sus vecinos,
Hemos estado excavando a lo largo de estos últimos años y tenemos ya dataciones que permiten asegurar que hace unos 6.000 años los constructores de este pequeño dolmen practicaban la agricultura. Es decir, hay una continuidad de las prácticas agrícolas que venimos observando desde los inicios del Neolítico. Esto es interesante porque siempre se había pensado que muchas de estas construcciones megalíticas eran construcciones de nómadas, de gentes que se desplazaban siguiendo las rutas de los ganados, etc., en algo muy idílico. Realmente esta gente es capaz de desplazarse por el territorio. Tenemos multitud de referencias ya desde los momentos más antiguos del Neolítico de desplazamientos, de intercambios, etcétera, pero lo interesante es que esta gente no es tan sedentaria, o sea, tan nómada, perdón, como se les considera, sino que además son capaces de desarrollar una agricultura. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que en esta zona en la que estamos trabajando tenemos la mayor concentración de dólmenes de Europa. Lo puedo decir sin ningún tipo de problema. Especialmente en el Alentejo. Tenemos una concentración de monumentos que supera con creces las que conocemos en sitios clásicos como Bretaña, como Inglaterra, como Irlanda, y que en conjunto hacen que todo este patrimonio merezca la pena de ser visto desde una forma global, desde una forma integradora que permita reconocer no solo las similitudes, que sería lo básico que hay en esta zona, sino también las variedades locales que también las hay. Y en eso es lo que estamos trabajando. También tenemos muchísimas incógnitas como que se produce esa eclosión en la construcción de monumentos funerarios, de monumentos megalíticos como los que acaban de ver, y de repente ven que si tenemos en esta zona de la pantalla esa representación de monumentos megalíticos, en la misma zona no conocemos apenas poblados, aldeas, que eran los lugares donde ellos vivían. Parece una cultura de muertos, pero en realidad pues los arqueólogos tenemos que seguir trabajando en ese tipo de problemas. Hay una cuestión también de mucho interés, y es que es en este momento cuando, a partir de todos los datos que hemos empezado a manejar, sabemos que empieza la explotación de un tipo de paisaje como es la dehesa. La dehesa es un paisaje totalmente humano, y a partir de los análisis de polen de varios contextos que hemos estado excavando, sabemos que el mareo del bosque se empieza a producir precisamente cuando empieza a desarrollarse esa costumbre de enterrar a los muertos en esas cámaras de piedra poligonales que acaban de ver. Todo ese proceso es un proceso de domesticación del medio, en la que la gente no solamente es capaz de dar significado al medio mediante los monumentos, sino también de transformarlo en su propio beneficio. Creo que me estoy extendiendo un poco. No. Y bien, todo ese proceso concluye finalmente en el último segmento, en el que continúan todavía produciéndose ese tipo de dólmenes y de representaciones megalíticas, pero en el que se produce sobre todo una eclosión del poblamiento. Hacia el 5500, lo tengo que pensar por los arqueólogos, pensamos en otro tipo de fechas, hace unos 5500 años se empieza a ver a lo largo de todo este segmento de la fachada atlántica que empieza a haber concentraciones de sitios, de poblados algo más grandes, con estructuras, con viviendas, con zanjas, con perímetros que delimitan a los asentamientos, pues mucho más concentrados. Y eso implica que hace unos 5.500 años se está produciendo una intensificación agrícola. Las comunidades de esta época explotan el medio todavía con mayor intensidad que las épocas previas, y eso se produce automáticamente en una extensión, sobre todo a partir de hace unos 5.000 años, del poblamiento y de las formas de poblamiento a lo largo de toda esa fachada atlántica. Es decir, la agricultura, de alguna manera, lo que hizo fue potenciar que hubiera una ocupación mucho más estable, mucho más densa, cuantitativamente mayor del medio de lo que había habido desde los inicios del Neolítico. De esta forma, pues conocemos algunas de las viviendas, ese es el zócalo de una de ellas, conocemos fortificaciones. He intentado traer casos que están próximos a Alcántara, pero en Alcántara desgraciadamente tenemos un vacío de información relativamente importante en cuanto a poblados de este tipo. Aquí tienen una fortificación, pero lo que sí que hay es el nutrido conjunto de dólmenes, que muchos de ellos se pueden englobar precisamente en esta fecha. El dolmen de Trincones, que es una foto que he tenido que robar de la web, porque las que tenía recientes no eran muy buenas, tiene dataciones también de carbono 14, precisamente del final de este periodo, del Neolítico final, del
calcolítico, mejor dicho, para ser precisos, de ese periodo de intensificación. Lo que es interesante es que además hay pruebas de una práctica agrícola en los recipientes que se han analizado, los contenedores de los recipientes, y sobre todo que también es un dolmen que tiene decoración que lo conecta con otros tantos sepulcros decorados que hay a lo largo de toda la fachada atlántica, y además en un código simbólico que probablemente en muchos aspectos es común al de otras comunidades que viven bastante distantes de nuestra zona. Esta sería una lección muy atropellada de prehistoria de la raya, la que falta, desde luego, por decir muchas cosas, pero a mí lo que me interesa de alguna manera es ver cómo todas estas técnicas que estamos empleando pueden contribuir a solucionar todo ese tipo de cuestiones abiertas que todavía tenemos. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. ¿Cuánto? Bien, no, tienes todavía 10 minutos. Madre mía, un lujo. Pero dejamos para preguntas si quieres y demás. Lo hacemos. No. Tengo que hablar. Vale. Bien. ¿Por qué es útil una arqueología digital? A mí no me gusta hablar de arqueología digital, tengo que decirlo, pero a las cosas hay que darles nombres a veces. La arqueología realmente solamente es una, es la que nos permite conocer más de nuestro pasado a partir de los restos materiales. Y ponerle apellidos pues no tiene mucho sentido, pero se entiende que es una arqueología digital. A partir de una arqueología digital, de lo que estamos haciendo, podemos, por ejemplo, pensar y reconstruir cómo ha cambiado nuestro territorio. Tienen en la imagen una foto que a mí me encanta del embalse de Alcántara, en la zona de Garrovillas, precisamente, que es donde hemos estado trabajando más, y nadie diría que toda esa zona atesora un buen número de información sobre yacimientos arqueológicos que desaparecieron una vez que el embalse se puso en funcionamiento. Una vez que el embalse se inauguró, se perdieron algunos de los sepulcros megalíticos más importantes que conocemos de esta zona. Nuestro trabajo en este sentido pues, ha sido en recuperar toda la cartografía, tanto en papel como fotogramas aéreos que hemos encontrado, y a partir de procesos totalmente informáticos hemos utilizado el vuelo americano, lo que los arqueólogos denominamos el vuelo americano, que es muy corriente entre nosotros, que es un vuelo que los americanos hicieron en 1956 sobre toda la península ibérica, con fines, yo creo que de espionaje, no sé si muy acertadamente lo digo. Y esos vuelos pues tienen para nosotros un valor importante, porque son vuelos en los que todavía se conserva el territorio antes de esas modificaciones importantes que se han realizado, sobre todo desde la década de los años 50. Mediante el uso de estos fotogramas podemos, por ejemplo, recrear cómo era el Tajo antes de la inundación de los embalses y así tener referencias que a nosotros, con nuestros ordenadores y con algoritmos e historias un poco más complejas, pues podemos intentar comprender cómo eran esos sitios en relación al paisaje. Si las zonas que escogían para poner a esos muertos, para poner esos sepulcros megalíticos, eran visibles, como también a lo que se ha dedicado Antonio Carmona, que se me ha olvidado citarle antes, que es uno de los mayores contribuidores al megalitismo local, junto con Clemente, que también le veo por ahí, pues podemos saber si era un sitio, las relaciones topográficas que esos sitios tenían como entorno, si eran sitios visibles, si eran sitios que estaban localizados en zonas prominentes, la forma, de alguna manera, acercarnos a la forma en la que ellos tenían una lógica para poner a sus muertos en el paisaje. Sobre todo, a partir de la comparación de todos estos datos tridimensionales que generamos en nuestros ordenadores, teniendo en cuenta los fotogramas aéreos y la información de archivo, nosotros trabajamos de una forma un poco ecléctica, utilizamos información de archivo, métodos digitales, hacemos mucho campo, pues pudimos localizar, después de varios años, de casi 80 años, que tuviéramos la última referencia arqueológica de sitios como este de Guadalquivir, que es uno de los dólmenes más importantes del Tajo, y supongo que es un poco de amor de arqueólogo que solemos tener por nuestros sitios, pues después de varios años empleando esos modelos digitales pudimos volver a relocalizarlo y evaluar en qué estado de conservación se encontraba. Ello nos permite, pues los arqueólogos, recuperar la información de los sitios con su lugar original, como he dicho, pero sobre todo, un punto que no les voy a poder comentar desgraciadamente, ver también virtualizar el territorio, que es un objetivo importante. Mostrar a la gente cómo era el territorio en el que la gente vivía antes de la inundación del embalse,
teniendo en cuenta no solamente los datos topográficos, esos que hemos recuperado a partir del vuelo americano, sino información científica sobre el polen, sobre cómo era la vegetación y cómo ha cambiado a lo largo de los últimos años. Ahí tienen una recreación de un paisaje dolménico, teniendo en cuenta la información que ofrecen nuestros datos. Pero sobre todo también nos interesa otra cosa. Si tenemos tantos dólmenes en el territorio, ya lo he avanzado antes, ¿dónde están los poblados? ¿Dónde vivía la gente? Esto, evidentemente, como ninguna cultura en el mundo, es una cultura de muertos, porque la muerte no se puede definir per se, sino es con una vivencia del territorio, evidentemente. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es también crear formas que no sean destructivas, que no impliquen excavación y que permitan comprender, y voy a pasar un poco rápido porque no tengo mucho tiempo, el territorio pues, a través del trabajo de campo, realizando virtualizaciones de cómo serían los yacimientos y sobre todo, algo que a veces es muy difícil, y es que cuando nosotros los arqueólogos reconocemos el material en el suelo, los fragmentos de cerámica, tenemos el gran reto de saber, de intentar explicar de qué época es el yacimiento que estamos viendo, solamente a partir, como digo, de los fragmentos de cerámica que aparecen en el suelo. Bueno, pues la informática también puede ayudar a identificar dentro de esos áreas azules que ven un poco la cuestión de la cronología de los sitios. Pero sobre todo, una de las cosas que estamos utilizando para encontrar nuevos sitios arqueológicos de estos periodos es la teledetección. La teledetección implica utilizar imágenes de satélite para evaluar las condiciones del terreno. Imágenes de satélite e imágenes aéreas, en muchos casos. Aquí en este caso, pues, de nuestros proyectos en Portugal tienen como hemos ido intentando ver aquellas zonas del territorio que son más propensas a que hayan yacimientos o no los haya. Pero sobre todo en los últimos años se ha producido algo que, si está un poco pendiente de las noticias, está de moda, que es el uso del LIDAR. El LIDAR es un tipo de información del terreno que lo que permite es un registro de muchísima calidad de la superficie del terreno, en el cual es posible que los arqueólogos podamos retirar virtualmente, no es exactamente así, pero lo digo para que me entiendan, retirar toda la capa de la vegetación que hay en el territorio y ver desde nuestros ordenadores directamente el suelo sin vegetación y evaluar, si es posible, a partir de esos modelos, reconocer algún tipo de yacimiento arqueológico. Por eso yo tengo la suerte, de, aunque sea desde el sofá de mi casa o desde mi despacho, poder volver a Alcántara cada vez que quiero y ver el territorio, ver qué hay ahí. De esta forma, esto es un trabajo que va a salir publicado en los próximos meses, pues hemos empezado a reconocer muchísimos yacimientos en toda esta zona de Extremadura. En Portugal, desgraciadamente, no tenemos el mismo tipo de información que en España. Y aquí lo que tienen en la pantalla pues, es una fortificación de varias líneas de muralla muy próxima a la zona, a la frontera con Portugal, en la que podemos reconocer ya por algún dato que tenemos que pertenece al Calcolítico. Son 7 hectáreas de fortificación y ha sido, por ejemplo, detectada simplemente viendo este tipo de imágenes desde la soledad de mi despacho. ¿Cuál es la ventaja? Pues que, por ejemplo, en el caso de Extremadura hemos podido reconocer nuevos sitios arqueológicos a lo largo de toda la provincia de Badajoz. En la provincia de Cáceres hay menos, hay alguno por aquí cerca de Alcántara, pero recordar de ese tipo de poblados. También podemos reconocer, gracias a ello, y Antonio Carmona también está trabajando en esta cuestión, algunos megalitos, algunos dólmenes, los túmulos que crean para hacer las cámaras funerarias generan una elevación artificial del paisaje, y nosotros, que ya sabemos identificar esas elevaciones artificiales del paisaje, pues lo que nos dedicamos es a ir visualizándolas, señalándolas y luego más tarde comprobándolas en el campo. Todo ello, por ejemplo, permite que en una zona como la que estamos, en la que en Portugal, que son mucho más aguerridos que nosotros en cuestiones de campo, tienen detectados, como son de la zona, quizás vean bien la diferencia entre el límite de España y el de Portugal. Todos estos puntos negros equivalen a sitios detectados por métodos tradicionales, mientras que los puntos de color rojo son sitios que hemos detectado nosotros, no todos están comprobados, yo tengo que ser muy franco, son puntos
que parecen corresponder con las anomalías de esos tipos de sitios arqueológicos. Muchos de ellos están detectados, muchos de ellos están comprobados, y lo que demuestran en primer lugar es que hay un poblamiento en esta zona mucho más denso de lo que, aunque sea indirectamente, a través del número de túmulos, más denso de lo que pensábamos. Esto es interesante porque a lo largo de la cuenca del Tajo, si la cogemos, lo que vemos es que en la zona en la que estamos hay una concentración importante de monumentos megalíticos, pero a medida que vamos hacia el interior hay una disminución del número de elementos megalíticicos. Se ha explicado de las más variopintas formas, ninguna es cierta, que el hecho de que haya una sobrerepresentación en ese extremo y que las zonas interiores estén vacías. Desde una expansión de la cultura megalítica, que es totalmente cuestionable, pero en fin, no voy a entrar en cuestiones. Nosotros creemos, de todas maneras, que esta diferencia es completamente artificial. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en los últimos años? Pues utilizando algo que está muy de moda, que es la visión artificial. Si las matrículas de nuestros coches en un peaje están identificadas perfectamente por un ordenador que recoge la imagen, saca la información y clava una multa, podemos hacer lo mismo con el territorio. Podemos enseñar a un ordenador en estas imágenes a reconocer dólmenes. Entonces lo hemos aplicado. El resultado es este. El ordenador piensa muchas veces que todo lo que encontramos son dólmenes. Ya hay algún artículo que también conoce sobre esta cuestión. Y tenemos un problema, porque si hacemos caso al ordenador, hasta el patio de nuestra casa tiene un dolmen, y entonces para eso lo que estamos utilizando en los últimos años, también como muchos otros investigadores europeos, es la inteligencia artificial. Utilizar superordenadores que sean capaces de filtrar esa información, igual que hacen con nosotros las compañías de todo tipo, y que sean capaces de localizarnos los sitios en función a toda esa información que recopilan sobre el territorio, por decirlo de una manera bastante simple. En este caso, la imagen anterior estaba salpicada de muchos puntos que no eran nada, pero si le pasamos a la inteligencia artificial y le decimos que sea razonable artificialmente, pues es capaz de detectar, por ejemplo, ese dolmen, que era desconocido, y que lo hemos comprobado en el campo. Además, es al lado de una carretera, el acceso es muy fácil, y efectivamente se corresponde con un nuevo dolmen que estaba sin informar. Esto tiene muchos resultados, aquí tienen muchos de los ejemplos que hay, hemos localizado en la zona de Extremadura, y también otros que estamos localizando en las provincias de Toledo, algunos ya en el límite con Madrid, y sobre todo traigo algunas imágenes para que vean que además de inteligencia artificial hay también lo que denominamos estupidez artificial. Es decir, el ordenador, por ejemplo, aquí nos ha clasificado una rotonda como si fuera un enterramiento megalítico. Es lógico, un dolmen tiene el túmulo de un dolmen, pues en algunas condiciones se asemeja también a una rotonda. El ordenador, pues hay que contarle más cuestiones. ¿Cómo voy de tiempo? Pues afinando ya tienes que ir ya bajando el nivel. Vale. Pero bien, todavía te damos porque la gente ya tiene, yo creo que hay cara de café ya, ¿no? Por ahí, sí. Pero bueno, puedes yo lo que quiera respetable. Nada, adelante, que estamos interesados. Bien, hay otras cuestiones. Si nosotros utilizamos, que se nos estuvieran ocurriendo en los últimos años, y es un artículo también que va a salir, esperemos que en poco tiempo, si nosotros tratásemos la superficie de la Tierra, la superficie de la roca, de estas rocas que ven aquí, que realmente son estelas, como si fuera el terreno, muchos de los procesos que utilizamos para encontrar sitios, podríamos utilizarlos para encontrar realmente en muchas de esas estelas, como una que ha aparecido aquí recientemente, de los túmulos, podríamos aplicar la misma tecnología para intentar ver la decoración que no es visible a simple vista. Entonces, a lo largo de los últimos años, nos hemos dedicado, tanto en España como en Portugal, a revisar algunas de las estelas que están asociadas a contextos megalíticos, a las sepulturas y a otro tipo de yacimientos megalíticos compuestos por menires, para ver realmente si estos sitios, si estas estelas, si estas decoraciones están grabadas o no. Uno de los sitios donde lo hemos aplicado es el Mayor Robles de la península ibérica, que lo tenemos en Évora, que está realmente a tiro de piedra, como quien dice. Es un yacimiento que hemos digitalizado en los últimos años, que está compuesto por 95 menires,
imaginen lo que eso significa. Menires, además, algunos de cierto tamaño, el trabajo que implica la organización de ese yacimiento a lo largo de probablemente cientos de generaciones que han ido sumando megalitos, o sea, sumando menires al sitio, retallándolos, un trabajo, en definitiva, de un sitio que se ha concebido y reinterpretado a lo largo de toda su vida útil. Lo que estamos viendo es que si aplicamos las mismas técnicas digitales que estamos empleando para detectar yacimientos a estas piedras, lo que podemos encontrar claramente son en muchas de estas piezas que estamos viendo representaciones humanas. Además, lo interesante es que muchos códigos, muchas de las representaciones que utilizan, de las convenciones, de la forma de representar que ven aquí ven, y no sé si lo ven con la suficiente calidad, pero ven una representación humana compuesta por una nariz, dos ojos, el pelo esquemáticamente, collares y objetos decorativos como báculos que realmente asumen también en parte decoraciones que están muy extendidas. Si nosotros encontráramos algunas de estas piezas, como las que tienen aquí en el sur de Francia, cuadrarían perfectamente. Lo que ocurre aquí es que están empleando códigos simbólicos que son comunes a todo el sur de Europa, a la fachada atlántica. Son comunidades que a lo largo del Neolítico y el Calcolítico han estado completamente abiertas en relación con otros puntos de Europa sin ningún tipo de problema, y que muchas de estas decoraciones no se han podido reconocer porque hasta ahora no hemos tenido métodos digitales que pudieran sobrepasar las limitaciones que nuestras propias condiciones como seres humanos, nuestra propia visión tiene a la hora de caracterizar estas piezas. Y creo que ya, aunque podría seguir hablando, me voy a quedar aquí porque, por no ser demasiado pesado, que no me gusta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay que decir que, vamos, don Enrique ya no hace falta... Sí, me dicen que turno de preguntas, pero el currículum ya veis que era lo menos importante, después de la presentación que nos ha hecho. Y bueno, yo quería hacer unas apreciaciones, si me lo permite, no para discutir contigo, obviamente, porque no voy a discutir en este tema, vamos, por supuesto, pero me he quedado alucinando. O sea, esa idea concebida que tenemos del tema de Indiana Jones, ¿no? Ese arqueólogo, de repente te encuentras esto y creo que os ha hecho bastante daño, ¿no? Indiana Jones, por un lado. Luego otra cosa, yo como soy jovellanista, traje hoy aquí la Ley Agraria, que es de 1795, y el pobre de Jovellanos, vamos, empezaba con los romanos y ya era un auténtico lujo poder empezar con los romanos como él empezaba, tratando a Estrabón, Plinio, y de repente yo me imagino ese Jovellano si pudiese haber trabajado con estos materiales. O sea, me parece impresionante. Y luego, lo que decías del LIDAR, el sistema nosotros que venimos, bueno, yo que vengo del Bierzo, la zona de explotación minera, visto con esto, o sea, los canales, hay infinidad de canales que con este sistema salen a la luz, y igual que decías que esto es la mayor acumulación dolménica, ¿no?, de Europa, la zona del Bierzo es la mayor explotación minera que hay ahora mismo a nivel europeo igual. O sea que este tipo de tecnologías nos dan un avance importantísimo. Se me olvida algo por ahí. Pues nada más, yo creo que nada más. Ahora me dicen por aquí turno de preguntas, y si tenéis alguna apreciación o alguna cosa, que suba por aquí León Arsenal. ¿Puedo responder? Sí, me dicen que me responden por aquí un momento, espero que seas... Ahora sí, vamos a eso. Sí, pues precisamente tenía una diapositiva de Indiana Jones al final, en la que se comentaba esto. Una de las cuestiones que siempre se ha dicho, o sea, que se han puesto ahora de moda como el LIDAR, es que se crea una nueva forma de trabajo, de tal. En realidad no es distinta, o sea, yo lo he presentado aquí, pero yo sigo teniendo que ir al campo y sigo teniendo que excavar. Si no, esto no tiene sentido. Hacia una arqueóloga que se ha declarado la mayor especialista mundial en cuestiones de teledetección, decía que Indiana Jones es vieja escuela, precisamente. Bueno, a mí me parece pues una tontería de un tamaño exagerado. Es decir, la ficción siempre seguirá siendo ficción, y lo interesante de esto, que es lo que no me ha dado tiempo a contar un poco, es que nosotros, bueno, ya lo he dicho, no sustituimos nuestras formas tradicionales, pero tenemos una ventaja, que es la que no me ha dado tiempo a contar,
que para desmitificar un poco estas cuestiones ellos, es que tenemos la oportunidad de utilizar estos datos digitales también para hacerlos públicos, para que la gente tenga un disfrute de estos datos, para que puedan meterse con estos modelos digitales y las zonas que nosotros consideremos que no sufren peligro, poderlas disponibilizar a la gente, hacer repositorios digitales, que es en lo que pretendemos trabajar en un futuro, repositorios digitales para que la gente pueda, por ejemplo, tener un modelo en 3D de estas cuestiones que tengo en el ordenador de su casa, en su teléfono móvil, y las pueda consultar. Y eso evidentemente va más allá de Indiana Jones. O sea, esto es la arqueología de toda la vida, pero hecha con herramientas que tampoco son nuevas. Cuando a mí también, igual que me repele la palabra arqueología digital, me repele también lo de nuevas tecnologías. Son las tecnologías que todos utilizamos, que todos tenemos en nuestro bolsillo. Y solo eso. También tengo que decir que siempre he querido tener un amigo arqueólogo, pero es que todos huyen de mí. Oye, que tienes que venir, que tenemos una manía un poco de ver fantasmas en todos los sitios, sobre todo a la gente que nos gusta el tema de historia y tal, y no hay ningún arqueólogo que quiera ser mi amigo, con lo cual lo dejo ahí, ¿vale? A ver si os suena. Porque además, ayer nos pasó un caso, lo voy a contar, si tenemos un poco más o menos esto también, vaya rollo que tengo la cosa. Estábamos investigando el hotel y estábamos investigando precisamente el spa. Entonces, la verdad que muy interesante. Pero no sabíamos que hubiese una fauna tan buena, porque estábamos ahí tranquilamente y apareció el padre de todos los murciélagos, el padre de los vampiros. Entonces nos quedamos mirando el murciélago cómo giraba y yo decía, este muerde, seguro que muerde. Al final le echamos el albornoz, hicimos una foto estupenda con la chica de recepción, que quedó borrosa porque tenía más miedo ella que yo. Así que nada, tenéis una fauna también muy interesante. ¿Alguna pregunta que tengáis que hacer o pasamos al café, lo que digáis por ahí? Yo voy con el micro, voy a hacer las veces de micro, así que si alguien tiene alguna pregunta para los dos estupendos ponentes, pues nada, que levante la mano y yo... Vale, me dicen que os sentéis, así que... Me consta que a León no le gusta estar sentado, pero tiene que sentar. Así que nada, alguna pregunta por ahí que alguien quiera... Bueno, parece que habéis dejado aquí el tema muy claro, ¿no? Yo tengo muchas dudas. Sí, el café, perdóname, ¿verdad? Rompe el hielo. Venga, voy a romper el hielo. Yo quiero hacer una pregunta a León, no sé si es directamente oportuna en el sentido de que a lo mejor no está suficientemente documentado y tal, pero hacemos un comentario ayer con Ana de que debajo del puente quizá pudiese haber otra estructura que tuviese que ver con otra anterior. Entonces, como están los dos, tanto para uno como para otro, mi duda es referente al tamaño del puente. Yo entiendo que ese tamaño lo marcaron así porque era necesario para aguantar todo el peso de los metales que sacaron por ahí, o es simplemente otro motivo. Y también con referencia a la estructura que pueda haber por abajo, específicamente al arqueólogo, a ver qué nos pueden decir. Así que nada, esa es mi pregunta para los dos. Yo te responderé como los políticos, consultaré. Que es una forma prudente de decir no sé. Ya dejé marcado que igual no estábamos suficientemente documentados al respecto. Pero bueno, no sé el arqueólogo si me puede dar alguna... que no sea política. Yo que soy politólogo lo entiendo perfectamente, Leo. Yo también me acojo a mi derecho a no declarar. Quiero decir... Por eso no tengo amigos arqueólogos. Claro, quiero decir, los arqueólogos, ya lo he dicho antes, somos bastante decepcionantes porque muchas veces la gente se espera más que de nosotros de lo que realmente podemos ofrecer. Yo no soy especialista en ese tema. Entonces, bueno, creo como cualquier persona del público, que la cuestión de los metales pues, no está directamente relacionada con el tipo de puente ni la infraestructura, creo, pero es una opinión, ¿no? O sea, hay un obstáculo que hay que salvar y la ingeniería romana pues lo salva decididamente. Y la cuestión de la estructura más antigua, pues lo conozco porque soy amigo del arqueólogo. Yo sí tengo amigos arqueólogos y soy amigo del arqueólogo de Antonio Pizzo, que fue quien lo publicó. Entonces, más que de lo que sé, que él que me haya podido contar tomando unas cañas, tampoco puedo hablar. O
sea, parece que sí que hay uno de los pilares, un cambio en la forma de construir y bueno, si él lo dice, yo le debo creer porque él sí es un especialista en la materia, yo no. Pues muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? Nada más por allá, ¿no tiene alguna? Me gustaría preguntarte, Enrique, si habéis mirado con las técnicas LIDAR todo lo que es el recinto amurallado de Alcántara. Sí, lo hemos mirado. ¿Y os ha aportado algo nuevo? No nos ha aportado realmente nada. Además, en esta zona, pues mi bueno me insiste mucho, mira a ver si se ve algo más. Y le hemos mirado prácticamente al milímetro. Claro, el recinto amurallado tiene varios problemas. Primero que yo no soy especialista en eso también, entonces si hay algo realmente que se sale un poco de lo que yo estoy acostumbrado, me cuesta verlo. Puedo reconocer a lo mejor un campamento romano, pues sí. No, me refiero anterior. ¿Anterior? Sí. Pues es difícil verlo, claro. Primero porque en zonas construidas esto no penetra, lo único que vemos es lo que se ve a nivel de la superficie. Entonces, se ve lo que se ve realmente a pie de calle, por así decirlo. Ahí no hay nada más. Luego también hay otra cuestión, y es que estos datos que estamos manejando ahora son de la primera hornada, por así decirlo, de datos LIDAR que hay en España. Entonces tienen una resolución muy limitada. Aquí en España los estamos manejando desde hace 4 años, pero la resolución que tenemos no es, por ejemplo, la que hay en Inglaterra. Dentro de unos meses tendremos una resolución que se aproxima ya más a los que están utilizando en otros países de Europa. Con esa resolución a lo mejor lo pasamos y muchas de las cosas tendría que volver a rehacer todo el trabajo de estos años, evidentemente, porque hay más resolución, también más complejidad, pero más capacidad de ver cosas. A lo mejor dentro de unos meses lo pasamos y, oye, se ve como hemos visto en algún sitio. Algún amigo me ha dicho alguna vez en Alcántara, oye, a ver si se ve un muro alrededor de la iglesia, que es el antiguo muro de la muralla medieval. Y oye, pues se ve. Resulta que pasamos de la imagen y se ve. A lo mejor con esa resolución, con ese incremento, lo mismo que se puede ver ahí en ese sitio, en Alcántara, en Valencia de Alcántara, perdón, se puede ver aquí en Alcántara, pero claro, eso es pues cuestión de verlo en un futuro, por si acaso, y no garantiza desde luego que salga. Y León, me ha gustado mucho el tema de tratar el puente como patrimonio inmaterial. Creo que hasta ahora no lo habíamos visto o no habíamos pensado en ello, y creo que a partir de ahora lo tendremos en cuenta porque creo que es bastante importante también. Es que el problema, España se considera el segundo o el tercer país del mundo con más patrimonio material, cultural, patrimonio cultural, material e inmaterial. El patrimonio material está claro, bueno, no esta vez es tan claro, pero ahí está, y se nos cae. Pero el patrimonio inmaterial muchas veces es lo que los poderes de turno deciden que es patrimonio inmaterial. Es decir, yo en tiempos me dediqué a la política y peleamos para que mi partido hiciera la defensa de que la gastronomía se considerase patrimonio cultural inmaterial. Claro, se rieron de nosotros en nuestro propio partido, pero países como Francia así lo consideran. Entonces, este puente, más allá de su valor tremendo material, tiene, a mi juicio, pero supongo que no he inventado nada, pero bueno, como no lo he oído por ahí, lo digo, tiene a mi juicio un valor como parte de un patrimonio cultural inmaterial, que es ese esfuerzo de construcción de un espacio, como se decía antes, de un territorio en tiempos mucho más tardíos, los romanos, y la culminación de una cultura de ingeniería que va más allá de la simple colocación de sillares y arcos, que va de todo un trazado, de toda una lección, de un trabajo de hormigas parecido al que se hace ahora al alzar una carretera. Acuérdense, eso no es nada sencillo, acuérdense de los problemas que tuvo el trazado del AVE a Zaragoza. Imagínense los romanos con la gran tecnología que tenían. Entonces creo que eso también se ha de vindicar, porque esto es una elección de un lugar concreto, con unos objetivos que efectivamente no tienen nada que ver con los metales, porque aunque los romanos también tenían los dedos muy largos con los metales, tampoco para llevarte unos talentos de oro necesitas construir un puente que te cuesta más. Pero es verdad que estás desarrollando una agricultura, estás desarrollando los romanos, aunque no venga o si viene al caso, el tiempo de Augusto, literalmente se desmantelan los antiguos sistemas de producción y se generan unos nuevos. Es decir,
destruyes los sistemas mucho más autárquicos de la gente que produce sobre todo para ellos y para el entorno inmediato y los introduces en los grandes sistemas de comerciales, en la parte de Palencia, en la parte de Astorga. Se está produciendo trigo masivamente para exportar a otras partes del imperio, pero claro, a cambio tienes que importar, te vuelves dependiente, entonces necesitas grandes comunicaciones, pero dentro de eso, ese trazado, el reivindicar esa tecnología, ese patrimonio inmaterial que va más allá del simple tocar las piedras, yo creo que también es importante, y yo creo que debía mostrarle a la gente el esfuerzo social, la evolución social, el esfuerzo técnico de ingeniería, de ideologías, de diseño, que implica todo eso, que simboliza el puente. Es un patrimonio también simbólico, pero vamos, es inmaterial, y yo creo, si no se ha hecho, no lo sabía, pero si no se ha hecho, yo creo que se debiera incluir como reivindicación. Bueno, ¿alguna pregunta más o pasamos a...? Sí, por aquí tenemos una. Sí, una pregunta para el arqueólogo. Con estos nuevos sistemas de detección y difusión de los yacimientos, porque supongo que no dará tiempo a excavar tanto como se detecta, ¿nos allanan el camino a los expoliadores o furtivos, al igual que la caza también en la arqueología? La respuesta es sí. Se allana sobre todo porque es una forma, o sea, hay tutoriales en internet de cómo procesar los datos. Nosotros eso no lo podemos controlar. Claro, alguien malintencionado puede ir, procesar los datos, como me consta que ha sucedido, procesar los datos en su casa e ir al sitio. Desgraciadamente sí. Yo lo que quería abogar sobre todo aquí es por una difusión responsable de los datos, y además es incontrolable. Hay muchísimos grupos de Facebook, no solamente dedicados al expolio con detectores de metales, sino a la divulgación del patrimonio, y hay gente muy implicada que tiene una formación de arqueólogo y que distribuye por Facebook sitios que localizan en el campo. Nosotros eso no lo podemos parar, ni lo debemos parar, porque en el fondo es una cuestión de la propia ciudadanía. Lo que tenemos que hacer es encauzarlo. ¿Cómo se encauza? Bueno, pues es una pregunta interesante que yo no puedo responderla de aquí. Quiero decir que no es ya una cuestión tanto de que tengamos la capacidad de ver sitios donde antes no lo veíamos, sino de que esa información se está distribuyendo por Internet, que también es un medio digital, al fin y al cabo, la esencia de los medios digitales. Entonces, bueno, lo que hay que hacer, que es lo que quería yo hablar un poco al final, pues es elaborar sistemas de catalogación que hagan partícipe a la gente, y también hacerlo de una forma responsable, en la que nosotros como arqueólogos podamos asesorar sobre no sobre lo que se puede y a dónde se puede ir y a dónde no se puede ir, sino sobre la responsabilidad que hay que tener con el patrimonio. No sé si lo contesto la pregunta o siembro más dudas.